Suegro. permite. Suegro. Su hija es el amor de mi vida. Es lo que siempre busqué. Y mire que he buscado. Si su hija y yo pudiéramos tener un futuro juntos, le aseguro que va a estar bien conmigo. Va a tener todo lo que ella necesite. En la oficina ya me promovieron un puesto más alto. Van a pagarme más y así podremos comprar nuestra casa juntos. De hecho, ya planeamos tener unos cuantos hijos. Bien educados. Todo va a estar bien. Y ahora que estoy casi seguro, quiero pedirle una sola cosa. ¿Me la puedo llevar a prueba por 30 días? ¿Qué le parece ese yerno que está llegando a la casa? Le dice, está todo casi bien. Solo tengo un pedido para hacerle, suegro. ¿Cuál es el pedido que le hace? Me la puedo llevar a prueba por 30 días. Y mi pregunta ahí cuando vi ese video, ahí siempre lo comparto en los seminarios de familia, es, ¿usted puede hacer eso, no? ¿Se puede, tiene derecho a devolución, sí o no? ¿Cómo dice la Biblia? Hasta que la muerte... ¿Es fácil estar casado, sí o no? ¿Usted leyó el manual, sí, antes de casarse o no leyó el manual? Ahora hay muchas cosas interesantes, querido. Lo primero es así. No vio el manual. La mamá no lo envió. Ahí preguntan, ¿existe manual o no existe? ¿Existe manual, sí o no? Es muy interesante esto, porque por muchos años siempre escuchamos no existe manual para ser padre, no existe manual para quien se casa. Yo digo hoy día, nadie podría decir eso, ¿cierto? Claro que existe manual. El manual por excelencia, ¿cuál es? Consejo para todo, disciplina para casa, para enamorar, para pololear. Ustedes le llaman pololear, aquí le llaman para enamorar, para noviar. Tiene consejos para jóvenes, para niños. O sea, cualquier consejo que usted necesite, vaya a la Biblia. Tiene libros buenísimos. Yo digo, no se atreva a casarse sin antes aprender sobre el matrimonio. Ahí, Dani, ¿usted leyó mucho antes de o no? ¿Sí? No se atreva a casarse sin antes leer, prepararse. Porque creo que estamos en un tiempo donde no podemos decir, no hay manual, no sé cómo prepararme. Al contrario, la Biblia nos invita a prepararnos. Un libro como Mente, Carácter y Personalidad para saber cómo piensa ella, cómo es que piensa él, cuántos problemas habríamos evitado, queridos, si nosotros nos hubiésemos preparado más. Aprenda sobre finanzas, organización financiera. ¿Son importantes las finanzas en el matrimonio, sí o no? Si usted tiene problemas de finanzas, ¿puede tener problemas matrimoniales, sí o no? Entonces es importante que nuestros hijos de chiquitito aprendan ¿de qué? De finanzas, de ahorrar, cómo administrar los recursos. ¿Y eso qué lo enseña? ¿Quién le enseñó a usted? Nadie. Porque su padre o su mamá nunca creyeron que iba a ser tan importante, aun cuando ellos quizás sí sufrieron por problemas financieros. Quizás el papá muchas veces llegó ansioso, estresado, porque no tenía cómo pagar esa tarjeta de crédito a final de mes y nunca nos enseñaron. Entonces yo hoy día quiero partir con esto. Prepárese, aprenda, el Espíritu Santo le va a enseñar, pero usted tiene que prepararse. Estar aquí en un seminario de familia es parte de esa preparación. Antes decía, no, pastor, usted no tiene que prepararse, no necesita, y con certeza que sería irresponsable casarme sin nunca haber estudiado sobre el matrimonio, porque es arriesgado. Yo le digo a los jóvenes cuando están ahí en etapa de escoger qué carrera, qué facultad hacer, yo le digo así, no te atrevas a escoger una carrera para estudiar, una profesión, sin consultarle a Dios. No te atrevas a comenzar a pololear, a enamorar, a noviar, sin consultarle al Señor. Pero con certeza que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces yo en esta semana quiero compartir con ustedes lo que he aprendido.
Quiero compartir con ustedes mis errores, mis fracasos, lo que he aprendido de la iglesia, lo que yo veo que está aconteciendo en los matrimonios en Chile, donde lideré la familia por 13 años, los fracasos de nuestra vida, nuestros matrimonios, niños que están saliendo, jóvenes que están saliendo de la iglesia, matrimonios que están juntos y que no se aman. Digo, ¿cómo puede ser eso, queridos? Vamos a crecer en esta semana, amén. Entonces lo primero que yo les quería decir es, usted no tiene la posibilidad de devolución, usted tiene que hacerse responsable. Segundo, lea, tenga siempre un buen libro allí en el velador, al lado de su cama, y lean juntos, aprendan juntos, crezcan juntos. Y lo más importante para mí es aplique a su vida. Yo creo que hay muchas cosas que usted ya sabe, ya conoce, no van a ser muchas cosas nuevas, pero si usted logra implementarlas, aplicarlas a su vida, muchas cosas van a cambiar. Amén. Juan capítulo 5, el relato de esta tarde está en el libro de Juan capítulo 5. Y tengo algunas preguntas para usted. El pastor dice, tengo muchos regalos todos los días. ¿A usted le gustan los regalos, sí o no? Ya, queridos, tengo una pregunta para ustedes. En la mañana hoy día prediqué sobre el endemoniado gadareno. ¿Dónde se encuentra esa predicación de hoy en la mañana? ¿Dónde estaba? A ver. Muy bien, mi hermana aquí. Dani, necesito una modelo aquí que me ayude, por favor. Usted me va a acompañar. Lucas capítulo 8. Excelente, hermano. Usted fue la primera. Muy bien. Segundo, la pregunta es, cuando Jesús vuelve a Gadara, ¿se acuerdan? ¿Cuántos meses habían pasado cuando Jesús vuelve? 7 meses. Muy bien, allá. Nuestra hermana levantó su mano allá. Yo la vi primero. Usted es la que reparte. Después me retan a mí, ¿sí? Lo bueno que ustedes son centroamericanos, ustedes son pacientes, ustedes no son competitivos, ¿cierto? ¿Sí o no? Vamos aquí a la o mejor dejamos los regalos para mañana. No, ahora, muy bien. Tercera pregunta, una pregunta quizás más difícil. Ayer predicamos ¿sobre qué? Sobre la historia de Sansón. Y leímos un capítulo. ¿Dónde estaba ese capítulo de la historia de Sansón? A ver. Muy bien, hermano. Usted ganó esta Biblia ayer. Es de mujer. Cámbiala usted. Entonces usted es la jefa aquí. Aquí tiene. Elija nomás, Daniela. Muy bien. Otra pregunta rápida. ¿Cómo se llamaba el papá de Sansón? Manoa. Muy bien. Aquí está. Y la última. Y la última sería así. Muy bien. Pueden regalarlo ustedes ahí. Y la última pregunta sería, Sansón, ¿dónde vivía? ¿La ciudad donde vivía Sansón se llamaba? Está más difícil. Sora, muy bien, excelente, mi hermano. Ya, vamos a dejar para mañana, sí. Todos los días vamos a tener muchos premios. Y las preguntas de mañana van a ser ¿sobre qué? Sobre la predicación de hoy día. Ponga atención. Vamos ahí a orar para abrir la palabra del Señor. Querido Dios, queremos abrir la Biblia y no nos atrevemos a abrir la Biblia sin pedir la presencia del Espíritu Santo en mi vida, en nuestras vidas, en su iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿está preparado, sí o no? Amén. Vamos a Juan capítulo 5. Aquí está el relato de esta noche. Juan capítulo 5, el contexto es que Jesús va a decir en el libro Deseo de toda la gente, que Jesús sale a caminar. Jesús sale a caminar y cuando está caminando Jesús, yo digo, cuando Jesús se aparece en nuestras vidas, siempre ocurre algo, ¿cierto? Siempre acontece algo. Nunca mi vida queda igual que antes cuando yo tengo un encuentro con Jesús. Jesús sale a caminar y cuando está caminando llega a un estanque llamado Betesda. Vamos, siguiente por favor. Y Juan capítulo 5, versículo 1 va a decir así. Después de esto, Jesús subió a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. Juan 5, 2. En Jerusalén,
existe cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo, ¿cómo era? Betesda, cubierto por un pórtico de ¿cuántas columnas? Perfecto, 5 columnas. Bajo el pórtico estaba tendida una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La espera se debía a que de vez en cuando un ángel bajaba al estanque, agitaba el agua y el primer enfermo que descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿qué acontecía? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Amén. Querido, ¿esta historia era verdad o era una mentira? ¿Qué cree usted? Que el ángel viene, desciende, todos los enfermos esperando allí. Cuando el ángel toca el agua, el primer enfermo que se tira un chapuzón queda sano. ¿Verdad o mentira? ¿Qué creen ustedes? A ver, os voy a hacer lo más difícil. Aquí todos tienen que participar. ¿Quién cree que esta historia era mentira? Levante su mano. ¿Quién cree? A mí me da risa porque algunos ven que el pastor levanta o el hermano levanta la mano. Yo los vi a ustedes que en vez de mirar para acá estaban mirando para allá o aquí a mi hermano Guillermo. ¿Era verdad o mentira? ¿Qué cree usted? A ver, más fuerte. ¿Verdad o mentira? Oiga, estamos. ¿Era verdad? Algunos dicen verdad, mentira. Esta historia que menciona Juan capítulo 5, por supuesto que era una mentira. Nunca existió. Era una tradición. ¿Qué es lo que es una tradición? Algo que alguien le contó a otro. ¿Y ese se lo contó a quién? A otro. ¿Y esos otros se lo contaron a quién? ¿Y esos muchos otros a quién? ¿Ustedes conocen el chisme o no? ¿Esa palabra sí o no? Sí, conocemos. Y ahí comenzó, ¿sabías tú que hay un ángel de vez en cuando y el otro? Y cada uno le ponía un poquito más, ¿o no? Y le ponía un poquito más. Mas fue tal la popularidad de esa tradición que cuando usted lee la Biblia, dice que el alcalde del municipio o del estado de Bethesda, era tanta la popularidad, comenzaron inclusive a ir hasta turistas que sacaban fotos y la gente pagaba. Y él comenzó a construir, ¿qué? La Biblia dice, ¿construyó qué? Construyó un pórtico. Está viniendo turista, parece que la gente está creyendo y comienza a construir un pórtico. Se hizo chico el pórtico, entonces él construye ahora ¿qué? Un segundo pórtico, 3 pórticos, 4. Llegó a construir 5 pórticos. Eran galpones, mucha gente asistía. El deseado de todas las naciones va a decir que había una gran multitud, gente que sufría, gente que lloraba, gente que gritaba. Y allí aparece Jesús. ¿Cuál es el deseo de Jesús en ese momento? ¿Sanar a cuántos? En ese momento Jesús desea sanarlos a todos. Pero hay un detalle, dice, mas Él no puede. ¿Tiene el poder? Tiene el poder. Pero a causa, dice, de los fariseos, el Señor no sana a esa multitud. Entonces Jesús comienza a mirar y busca cuál es el peor de los casos. ¿Cuál es el que más sufre? ¿Cuál es el que tiene su corazón más quebrantado? Y mira un lugar y se encuentra ¿con quién? Con un paralítico de Betesda. Y ahora vamos a leer lo que dice el versículo siguiente. Versículo número 5. Entre ellos había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. ¿Cuántos años llevaba enfermo este hombre? Entonces vamos a resumir. Había una ciudad llamada Betesda, un tanque. La tradición decía que un ángel venía de vez en cuando, si movía el agua, el primer enfermo en tocar el agua quedaba sano de la enfermedad. Mucha gente comenzó a pasarse la voz y fue tanto así que habían 10 enfermos, 100 enfermos, 1000 enfermos. Había una multitud de enfermos queriendo ser sanados, pero había uno que llevaba 5 años esperando, 10 años esperando, 15 años esperando, 20 años esperando, 38 años esperando en el mismo lugar para que un milagro aconteciera. Nunca acontecía. Para que algo sobrenatural transformara la realidad de su día, del hoy. Y no llegaba.
Y querido, yo pienso lo siguiente, hay muchas veces somos como este paralítico que nos quedamos esperando, y la palabra es esa, esperando que algo sobrenatural ocurra en mi vida. ¿Y qué es lo que yo hago para que eso suceda? Esperar. Hay gente que quiere ser un mejor esposo, pero no hace nada para ser un mejor esposo. Hay gente que quiere ser una mejor mamá. ¿Y qué hace para ser una mejor mamá? Nada. Y sufre porque es brava con sus hijos, porque reta a sus hijos, porque es violenta con sus hijos. O el hombre sufre porque es violento con palabras duras que rompe el corazón de su familia y no hace nada y queda esperando. Y hoy día hay muchas familias que quieren tener una vida mejor y no hacen nada. Continúan haciendo lo mismo de 5 años atrás, 10 años atrás, 38 años esperando en el mismo lugar. Querido, los milagros nunca ocurren en la zona de la comodidad. Los milagros nunca ocurren en la zona de confort. Algo tenemos que hacer. Esa parte humana que la Biblia siempre presenta es el esfuerzo humano unido al poder divino que nos hacen omnipotentes, va a llegar a decir la sierva del Señor. En ese contexto donde la gente espera que algo ocurra. Usted quiere tener mejor salud, pero no cambia su forma de alimentarse. Usted quiere tener una vida más, quiere tener más dinero, pero no se organiza en su día a día. No es fiel al Señor en las finanzas. Usted quiere tener el cariño de sus hijos, porque siempre fue un padre duro, un padre violento, un padre agresivo, inclusive con la forma, o quizá un papá frío, porque nunca a usted le enseñaron a abrazar, nunca le enseñaron a darle un beso a su hijo, a su hija, una persona que no es cariñosa con quienes más debería amar y se queda solo lamentando. Yo no soy así. Otro, es que mi mamá era así conmigo. Es que mi papá era así conmigo. Y vamos repitiendo los mismos patrones, pero no hacemos nada más que lamentarnos. Y querido, como el Chavo del Ocho, que hay varios mexicanos, algunos quieren ser felices sin querer queriendo. ¿Se puede, sí o no? Nunca el Señor quiere intervenir en la vida de un hombre que esté dispuesto a dejar muchas cosas para ser un esposo diferente, una esposa diferente. Entonces el primer desafío es un hombre que lleva 38 años viendo cómo otros sí pueden caminar hacia el estanque. Y la pregunta que quizá él se hacía era, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? Usted puede imaginar la vida de este hombre, 38 años viendo cómo otros sí pueden, pero yo no puedo. ¿Por qué ellos sí, Señor? ¿Por qué a otros le tocó una vida mejor que a mí, Señor? ¿Por qué otros sí parece que están completos y yo parece que estoy incompleto, Señor? Usted ya se preguntó eso alguna vez, quizá un joven aquí presente o su familia. Parece que otras familias sí son felices. Parece que otros sí tienen a un esposo que es preocupado, que se involucra en la familia y yo no tengo eso, Señor. 38 años mirando, observando, esperando. Intentó un par de veces, pero no le resultó. Y en el versículo 6, quizás el centro de lo que quería compartir con ustedes hoy día, tiene que ver con la pregunta de Jesús. Usted no puede esperar, quedar ahí sin hacer nada. Usted tiene que atreverse a ser diferente. Usted puede hablar y decir, amor, hijo, hija, enséñenme a ser más cariñoso, enséñenme a ser más preocupado, enséñenme a ser un mejor papá, un mejor esposo, una mejor esposa. Y es donde nosotros comenzamos a crear esos códigos familiares. Cuando nos casamos con Glenda, mi esposa, teníamos un fenómeno, veníamos de familias muy diferentes. Cuando teníamos un problema entre los dos, yo quería resolver enseguida, ahora. Le decía, amor, ay, perdón, discúlpame, quiero resolver ahora el problema. Glenda lloraba y ella me evitaba. Entonces yo iba, le decía, amor, perdón, me equivoqué, la forma como te traté, no debía haberte tratado así. Y ella me decía, no quiero hablar ahora.
Y yo decía, qué irresponsable mi esposa si ella tiene que involucrarse. ¿Cómo va? Y me está evitando. Le decía, amor, tenemos que resolver. Es que yo no quiero ahora, Andrés. Y era peor porque ella lloraba más, se iba al dormitorio y las niñas afuera. Le decía, papá, es que quiero resolver, hija, porque crecí con una mamá que me decía, usted resuelve ahora. Usted comete un error, usted resuelve ahora. Pero mi esposa venía con un histórico familiar muy distinto al mío. Para ella, ¿necesitaba qué? Mujeres. Necesitaba tiempo. Yo necesito irme a la pieza, me dice, y yo tengo que llorar, Andrés. Yo necesito tiempo. Y tú vienes aquí invasivo, me dice, ay, cuando me dice invasivo, yo como que me siento ofendido todavía. Querido, fue terrible, ¿sí o no? Entendernos, yo querer resolver, ella querer resolver, pero los dos veníamos con un trasfondo familiar tan diferente y comenzamos a crear nuestros padrones, nuestros códigos y comenzamos a ir creciendo juntos. Entonces yo aprendía que cuando yo me equivocaba, yo tenía que dejar que ella pudiera respirar. Ella sí aprendió que yo quedo con ansiedad cuando no converso las cosas. Entonces esperaba un momento y salía y me decía, amor, ¿podemos conversar? Yo quería resolver todo en privado porque mis papás me habían enseñado así. Aprendí que cuando yo me equivocaba en público frente a mis hijas, yo tenía que pedirle perdón a mis hijas en público. Cuando era algo privado, lo resolvíamos en la pieza, en nuestro cuarto. Pero nosotros comenzamos a construir una vida juntos y comenzamos a crear códigos de comunicación y de resolución de conflictos. Porque, querido, usted tiene que crear esos códigos. Hay gente que dice, no, pastor, yo aguanto, yo sobrevivo. Y no, porque Dios no se conforma con eso. Una mujer me decía aquí en un seminario que di, pastor, somos cristianos, mi vida íntima, un día vamos a hablar sobre sexualidad. Yo como sé que soy adventista y soy cristiana, entonces mi sexualidad, yo trato de ceder y yo después de que di el seminario me dice, pero pastor, me di cuenta de que hay tantas cosas que no corresponden, pero nadie le enseñó. Entonces, querida iglesia, nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que aprender. Y usted tiene que transmitirle eso a sus hijos y sus hijos a sus nietos. Y sobre eso un poco lo que vamos a estar hablando. Juan capítulo 5, el primer desafío es no viva estancado por su pasado. No se estanque por los errores de sus padres. Versículo 6, Jesús mira a los ojos a este hombre que lleva 38 años esperando, frustrado, viendo cómo a otros sí les resultaba correr, ir, llegar a ese estanque, pero él no podía. Versículo 6. Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba tanto tiempo, le preguntó, ¿quieres ser sano? Oiga, piensa en esta pregunta. Habían miles de personas, creo yo. De todas las personas, ¿quién llevaba más tiempo en ese estanque? Con certeza. Yo creo que puso la primera piedra cuando inauguraron ese primer portal, ¿o no? Cortó la cinta ahí. Si había alguien que llevaba mucho tiempo en ese estanque, era él. Cuando de repente llegaba un enfermo nuevo, un cojo nuevo, un ciego nuevo al estanque y había que hacer alguna inscripción, ¿a quién le inscribía a todo el mundo? El paralítico no. Él sabía todo, él conocía todo, era su vida completa que había estado allí. Y Jesús viene y todo el mundo sabe que él lleva toda su vida intentando ser sanado. Y Jesús le hace la pregunta clave. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué cree usted? ¿Quería ser sano sí o no? A mí me dan ganas de meterme a la historia y decirle así, no, Señor, estás equivocado. A él no necesita preguntarle eso, Señor. Él sí quiere ser sanado, Señor. Esa pregunta está de más. La pregunta es, ¿por qué Jesús le pregunta eso a ese hombre? ¿Qué cree usted? ¿Por qué Jesús le pregunta a él algo tan obvio que quizás para algunos puede ser hasta ofensivo? Si lleva su vida toda intentando, ¿te gustaría sanarte? ¿Saben qué, queridos? No todos los paralíticos
quieren salir de su condición de parálisis. ¿Sí o no? No todos los que viven estancados quieren salir de su condición de estancamiento. ¿Saben por qué? Porque muchas veces continuar ahí es lo más cómodo para algunos. Es lo más seguro para algunos. Salir de ahí implica un riesgo, implica un sacrificio que no han hecho antes, implica muchas veces equivocarse, errar, implica a veces humillarse, pedir perdón, ver que lo intentaste y no resultó. Para muchos inclusive esa mediocridad llega a ser cómoda porque se mantiene ahí y no tiene que salir de esa zona, no es invasivo. Entonces Jesús, sabiendo que no todos los paralíticos quieren mejorar, que no todas las personas realmente quieren tener una vida mejor, Jesús viene y le dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? No todos quieren sanar, no todos quieren salir del estanque, porque es cómodo, porque no arriesgas demasiado. Me gustaría tener una vida mejor, pero no todos están dispuestos a tener una vida mejor. ¿Se entiende? Mi pregunta hoy día para la iglesia es, ¿usted siente que se estancó en algún momento en su vida? Quizás hay alguien que se estancó en su vida matrimonial y se estancó y nunca más avanzó y nunca más creció y nunca más se enriquecieron como matrimonio, pero están juntos. Quizás hay alguien que se estancó como padre, quizás hay alguien que se estancó como madre o como hijo, como hija, y viven estancados en esta vida, queriendo avanzar, soñando con muchas cosas, mas están allí con su día a día normal, el de cada día. Lo que Jesús le está preguntando es, ¿de verdad quieres cambiar? Eso es lo que Jesús le pregunta a él. ¿De verdad que tú quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a salir de esa zona de confort de 38 años haciendo lo mismo? Hay muchos, queridos. No sé si puede avanzar en la proyección, queridos. ¿Será que podemos avanzar ahí? Si me estás siguiendo ahí, podemos ir. Si vas viendo el tema y avance nomás. Era una historia ahí, ya no la conté ya. El estanque de Betesda. Siguiente, ahí está el siguiente, por favor. Siguiente. Ahí estaba hablando de eso. Cuando la gente espera. ¿Quiere tener una vida mejor? Más espera. Dale siguiente, por favor. ¿Quieren ser mejores? Siguiente, próximo, por favor. Pero siguen esperando y siguen aguardando. Y las cosas no cambian, pero siguen allí, en ese status quo, en esa zona de confort. Y hay muchos. Dale el próximo, por favor. Quiero llegar a unas manos que dejé ahí. Siguiente. ¿De verdad querés cambiar? Es ahí. Quería solo ahí, porque unos jóvenes tenían una vida tan destruida, una vida tan difícil, tan ruin, que ¿sabe lo que hacían? Se autodestruían. Que parece que hay gente que cuando se equivoca, en vez de resolver, se equivocan más. Que cuando son violentos, agresivos, parece que no salen de esa condición y son más agresivos, son más violentos, son más indiferentes, son más fríos en su relación con la familia. Gente que se hace más daño cuando las cosas no resultan. ¿Estás dispuesto a abrirte una vida nueva? Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Estás dispuesto a abrirte una vida nueva? ¿Estás dispuesto a tener una vida familiar renovada, transformada? ¿Cuántas cosas tenemos que dejar, queridos? Algunos paralíticos han hecho de sus problemas su propia identidad. Cuando usted conversa con ellos, solo habla de lo que no resulta en casa, de lo que no dio cierto en el matrimonio, de las cosas que no están resultando tan bien y han hecho de su fracaso su propia identidad. Problemas, se concentran solo en los defectos, solo en los fracasos. Y cuando usted le dice, pero podrías mejorar, él dice, no tengo las capacidades. O otro va a decir, es que los Gómez somos así, los Enrique somos así, los Manrique y los etcétera. Y parece que justificamos nuestro fracaso. Y el versículo 7, si podemos leer, por favor, a ver si avanza ahí en la imagen, versículo 7. Miren qué interesante. Después de que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál fue la respuesta de este paralítico? El paralítico le dice, Señor,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Trato de descender, pero otro siempre lo hace antes que yo. Versículo 7. ¿Qué es lo que está queriendo decir este paralítico a Jesús? Lo que el paralítico le está queriendo decir a Jesús es lo siguiente. Si estoy en esta condición, ¿es por culpa de quién? De otros. Si yo soy así, Señor, es porque otros no hicieron las cosas bien. Si yo estoy en esta condición ahora, es porque otros fallaron. Es porque otros nunca estuvieron en el momento cuando tenían que estar. Y viven así. Estoy así por culpa de otros. Es una actitud de víctima. Y querido, una víctima no tiene el poder para cambiar. Una víctima solo vive recordando el pasado. Se siente perjudicado y no se siente responsable, no asume una actitud de un cambio, no intenta tener una etapa mejor, no intenta ir y decir, amor, vamos a construir la mejor etapa para nuestros hijos. Amor, vamos a construir la mejor etapa para nuestra vida matrimonial. Si nunca fue como el ideal, vamos a comenzar ahora. Personas que se atreven. Dios no puede restaurar a quien no reconoce su necesidad. Dios no puede restaurar un matrimonio, una familia que no reconoce, que necesitan crecer. Hay gente, querido, que no hace su culto familiar, que no tienen tiempo para Dios, que se ofenden y se acostumbran a hacer la ley del hielo. ¿Existe la ley del hielo aquí o no? ¿Sí o no? Se ofenden y se va a la pieza y se encierra en la pieza. Y yo digo, hay un error más grande, porque cuando usted estaba en el altar, usted dijo, hasta que la muerte nos separe. Con platita, o flaquito, o gordito, o joven, o viejito, hasta que la muerte nos separe. Involucrarse. Queridos, nosotros no tenemos la opción de involucrarnos, no, nosotros tenemos que involucrarnos cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien también. Y aquí tenemos a este hombre escuchando de Jesús. Quiero sanarte, quiero restaurarte. Y es interesante porque no significa que Jesús quiere ignorar los problemas. Jesús no quiere ignorar nuestra vida pasada. Lo que Jesús quiere es que usted se centre en las posibilidades que tenemos en Cristo Jesús. Autoestima. La autoestima es el concepto de sí mismo. Ese hombre tenía una vida tan fracasada, tan miserable. Lo había intentado un par de veces, no le había resultado. Siempre culpaba a otros por la desgracia, por sus fracasos. Nunca asumió. Entonces cuando Jesús le dice, ¿quieres que te sane? Había tenido tantas desilusiones en su vida que su autoestima estaba por el suelo. ¿Crees que te puedo sanar? Le está preguntando Jesús. ¿Qué es la autoestima, querido? La autoestima es el concepto de sí mismo. La autoestima es lo que usted ve cuando está en el espejo. La autoestima es cómo usted se define. Los libros, Elena de Guay va a decir que los niños definen su autoestima entre los 6, 7, 8, hasta los 9 años de edad. Quiere decir que su hijo, a los 7 años, él ya va definiendo la autoestima. ¿Cómo así, pastor? Él ya sabe si es como, si es inteligente o si no es tan inteligente. Tonto. Niños que se sienten tontos. Niños que a los 6, 7, 8 años se miran al espejo y saben que o son simpáticos, agradables, o son, ¿cómo sería aquí? Lo contrario. No, simpático, sería agradable, sí, o pesado. Él ya sabe, él llega al grupo de amigos cuando todos están compartiendo y él sabe que no es tan agradable con sus amigos. Y él sale del grupo y vuelve sintiendo, no soy tan agradable, tan simpático como mis otros amigos. Y mi pregunta es, ¿quién define la autoestima? Un psicólogo decía lo siguiente, la autoestima es definida por el tutor o adulto responsable frente a los errores de sus hijos. ¿Cómo lo trataban a usted cuando se equivocaba y era un niño? ¿Cómo lo trataba su papá o su mamá cuando usted fallaba en algo? ¿Qué le decían? ¿Eso marcó su vida, sí o no? Poco o mucho. Querido, mucho. Nosotros somos en gran parte lo que construyeron
de nosotros cuando éramos pequeños. Si usted hoy día se siente inteligente o poco inteligente, tiene mucho que ver con lo que ocurrió en su infancia. Simpático o no simpático. Escuché tantas veces a padres que decían, no eres tan bueno como tu hermano. Y yo muchas veces me equivoqué con mis hijas. Hija, mira a tu hermana, ella está cantando bien, se prepare. Y no me daba cuenta de que muchas veces estaba destruyendo la autoestima de mis hijas. Queridos, es tan importante las palabras. Vamos a hablar un día sobre la comunicación, las palabras, sus palabras, la forma como nos tratamos. Conocí a esposas adventistas que llegaron a una relación matrimonial y el esposo las hirió tanto, destruyó su autoestima. Y me dice, pastor, yo era una mujer feliz. Ahora no lo soy. Usted puede pensar en eso, querido. Usted tiene el privilegio de construir la autoestima de su esposo. Usted tiene el privilegio, la gran oportunidad de construir la autoestima de su esposa. Amor, te ves muy linda con esa camisa. Amor, me encanta cómo cocina. Amor, hoy día amaneciste más linda que los otros días. Amor, usted llega ahí, dele un buen abrazo, bien apretado, bien centroamericano, abrácela nomás y déjela con la duda, le da un abrazo y se va. Que sufre, ¿por qué me vino a abrazar? Usted sabía que usted puede ayudar en la construcción de la autoestima de su esposita y de su esposo. Qué importante que es usted, querido. Qué importante que somos en casa. Autoestima, el concepto de sí mismo. Tonto, nunca lo vas a lograr. Miren, niños, que ellos interpretan nuestras palabras. Cuando usted dice una cosa, él interpreta así. Nunca lo vas a lograr. No eres tan bueno como los otros. No eres tan inteligente como otros. No tienes las capacidades que tienen los otros. Nunca vas a ser exitoso en la vida. Y nosotros ni percibimos que estamos destruyendo, querido. Muchas veces a quienes más hacemos daño, a las personas que más deberíamos amar. Muchas veces en su infancia, quien más destruyó su autoestima son esas personas que Dios dejó para que reflejaran el amor de Jesús. Y a veces aquí somos estrictos. Y a veces aquí tratamos de hablar del amor del Señor, pero en casa destruimos. Y yo quiero invitarlo hoy día, querido, no permita, y anoté algo interesante acá. Yo vengo de un padre que odié hasta los 15 años. Y quiero terminar, voy a poner esa música de oración y voy a terminar con una invitación. Y yo odiaba a mi padre porque era alcohólico. Y él llegaba todo el tiempo borracho a la casa. Y mi mamá, linda, inteligente, una líder, hasta el día de hoy es líder de la iglesia. Mamita le decía, no, él no te merece, mamá. Tenía 10 años. Tienes que divorciarte, mamita. Tienes que separarte. Él no merece una mujer como tú. Y destruye la vida de todos. Él llega y todo se destruye. Hay padres que llegan a la casa o mujeres que llegan a la casa tan estresadas que parece que todo lo que tocan lo van rompiendo, pero no tienen el valor de reconocer y correr hacia Jesús y decirle, Señor, yo necesito que transformes mi vida. Y mi mamá siempre me decía, hijo, es su papá. Y usted no habla así de su papá. Y usted respeta a su papá. Y yo salía con rabia ahí, enojado de la pieza. Le decía, ¿cómo mi mamá me obliga a respetar, a obedecer a alguien que no merece la pena? Una mujer que lideró su familia, que hizo la gran diferencia, que cuando éramos pobres y no teníamos para comer el helado que los vecinos comían, ella juntaba platita, yo me acuerdo, y nos compraba un helado grande, que por la primera vez, como a los 12 años, comí un helado grande de chocolate. Y mi mamá me dijo, eran unos ahorros que tenía, y ese día decidió no comprar algo ahí para el almuerzo, y quería vernos sonreír, por eso que le habíamos pedido hace tanto tiempo atrás. Nadie tiene una familia feliz por casualidad. Nadie tiene hijos espirituales por casualidad.
Nadie tiene hijos que aprenden a perdonar por casualidad. Nadie tiene una familia que es saludable por casualidad. No quede estancado, querido. Hoy día solo piense, ¿dónde se estancó? ¿Dónde se estancó? ¿Está llegando a casa y está dándole un beso a su esposa? ¿O está tan estresado que ni siquiera hay tiempo para eso? Está llegando a casa y está preguntando, amor, ¿cómo estuvo el día? ¿Estuvo bien? Hay tiempo para conversar. Queridos, un hogar adventista es una luz. Ellen White va a decir que es irresistible. O sea, los vecinos nos ven a nosotros y dicen, yo quiero ser como ellos. Ven a nuestros hijos y dicen, yo quiero que mis hijos sean como ellos. Queridos, en el cementerio, y con esto voy a cerrar, en la condición donde usted se encuentre, iglesia, así como usted esté, quizá medio hecho pedazos por la vida difícil de su pasado, entregue vida a su familia, entregue luz a su familia. Es imposible sin Jesús, querido. Usted necesita consagrarse, usted necesita leer más la Biblia, usted necesita brillar más en casa. Y mi primer mensaje de hoy día es que esa luz quede en casa, que podamos brillar allí dentro de la familia. Saque el mejor provecho a su vida, con o sin documentos, saque lo mejor, con estabilidad o con menos estabilidad aquí en este país. Saque el mejor provecho, busque al Señor, crezcan espiritualmente, que cada desafío sea un crecimiento espiritual para correr hacia Jesús. El cementerio, escribió alguien, no solo está lleno de gente muerta. El cementerio está lleno, no solo está lleno de gente muerta, el cementerio también está lleno de sueños muertos, de visiones muertas, de gente que nunca se atrevió, de gente que nunca se esforzó, de gente que nunca logró pasar a un siguiente nivel en su vida espiritual. No logró sus objetivos, no tuvo la vida que otros tenían. Y no por falta de posibilidades, no por falta de capacidad, no por falta de dinero, por miedo a sufrir el rechazo, por miedo al que dirán, por miedo a las críticas, por miedo a aventurarse a algo desconocido, porque olvidaron de Jesús. ¿Dónde se estancó, querido? ¿Dónde quedó estancado? Mi padre se estancó por muchos años. Lo odiaba con todo mi corazón. Hasta que un día él conoció a Jesús. Y mi papá comenzó a cambiar. Yo conocí a Cristo primero. Le hablé de Jesús a mi mamá. Le hablé de Jesús a mi hermano. Y me bauticé yo. Se bautizó mi mamá. Se bautizó mi hermano. Y ese hombre que tanto odiaba, ¿qué ocurrió con él? Fue alcanzado por el amor de Jesús, querido. Y él comenzó después de eso a luchar. Yo veía su lucha, porque él tenía un carácter fuerte y él luchaba con eso. Y ese hombre duro, usted lo ve ahora y cada vez que hablamos, él llora. Él me pidió perdón a mí, a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos. Cuando veo a mi papá, voy corriendo hacia él como si fuera un niño. Le doy un beso en la cara. Le digo, te amo. Y él me dice, te amo, hijo. El Señor me regaló un padre nuevo. A los 60 años de edad pude saber de verdad qué es lo que es un papá que refleja a Jesús. Querido, vamos a llevar a Jesús a nuestra familia. Amén. La pregunta de hoy es, ¿a usted le gustaría hacerle esa pregunta a Jesús? Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que yo lo haga por ti? La pregunta es, ¿qué va a responder? Es que otros fallaron mucho. Es que estoy así porque otros no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué va a responder a Jesús? Yo le digo, Señor,
Yo quiero ser transformado por ti. Y cuando me transformes, yo quiero que transformes mi familia. Amén. Usted quisiera hoy día pedirle esto a Jesús. Señor, si hay algo donde me estanqué en mi vida, hoy me pongo en pie para crecer. Hoy me pongo en pie para comenzar una nueva etapa en mi vida familiar. Hoy me pongo de pie para que cambies mi carácter, Señor. Si es lo que voy a llevar al cielo. Queridos, iglesia, vamos a orar al Señor, ¿sí? Yo quisiera que usted pensara en ese momento, en qué etapa de su vida ustedes quedaron estancados como matrimonio, como familia. Y pídale al Señor, Señor, necesitamos seguir creciendo en esta área. Le voy a regalar 30 segundos. Haga esa oración al Señor. Y yo termino con una oración final. Querido Señor, solo tú conoces cómo fue nuestra vida en el pasado, Padre. No fue fácil, Señor. Quizás hubo alguien que nos falló. Quizás hubo alguien que nos hirió. Mas ahora que estamos en Cristo Jesús, Señor, reconstruye nuestra vida, por favor. Reconstruye mi autoestima, reconstruye mi seguridad, reconstruye un carácter que te refleje a ti, Señor. Señor, si hay algo donde me estanqué como padre, yo te pido perdón y me entregues el carácter para reflejarte con mis hijos, con mis hijas. Si me estanqué quizás como esposa, como esposo, porque creíamos que ya no era importante, porque los niños están grandes. Señor, nos perdone. Ayúdanos para que podamos honrarte en nuestra vida matrimonial. Quizás hay alguien que nunca aprendió a resolver los problemas. Señor, nunca es tarde para pedir perdón, para reconciliarnos, para resolver de una manera cristiana. El Señor nos ayude a ponernos en pie como ese paralítico. Ponernos en pie, Señor, y crecer. Pasar a una siguiente etapa en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar. No podemos seguir esperando que algo ocurra sin hacer nada, sin tener cambios. Quizás hay alguien que está pasando mucho tiempo en el teléfono y pasa mucho tiempo, hasta largas horas de la noche. Señor, quita esa tentación. Quizás hay alguien que está asistiendo pornografía y está encadenado en el vicio de la pornografía. Señor, libéralo, por favor. Quizás hay alguien aquí presente que está mirando a otra mujer que no es su esposa. Señor, aparta a Satanás de su vida, o a ese hombre, a esa mujer. Señor, no permitas que Satanás nos estanque como familia. Queremos sacar el mejor provecho en esta etapa que estamos viviendo. Queremos traerte a nuestro hogar, Señor. Y queremos, Señor, pedirte, transfórmame. Sí quiero ser sano por Jesús. Yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi matrimonio. Yo te entrego mi familia, Señor. Por favor, bendícenos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.